guía Él con cuanto amor me guía Una vez más para mí siempre estar con mi ustedes. Señor. Anhelo mucho esta hora de cada semana. Me da una puerta para alcanzar las vidas de otros. Ahora vivimos prácticamente encarcelados. Es muy difícil salir para evangelizar y para predicar en otros lugares. Entonces, este medio me da un alivio del deseo que tengo de hablar de la palabra sagrada. Y gracias, hermanos, por permitirme participar en esta clase que tienen. La semana pasada, a esta hora, estaba yo predicando el funeral de mi suegro. Y esto fue un funeral que hicimos como bilingüe, porque los jóvenes, muchos de ellos no hablan muy bien, no entienden muy bien el español. Tal vez sus padres sí, pero ellos no. De mis sobrinos, sobrinas y otros de la familia. Entonces tenía que hacer una parte en inglés y había hermanos de habla inglesa que también asistieron al funeral, pero también en español para los demás que no hablaban muy bien el inglés. Entonces le hizo el servicio un poco más complicado, pero muy bueno. Mi esposa estaba con su padre cuando falleció. Ella fue la única persona de la familia que podía estar a su lado. Gracias a Dios, de alguna manera que podía, porque al principio decían que no. Decían que a pesar de viajar tan largo para llegar allá, al principio decían que nadie más podía acompañarle porque por el riesgo del contagio. Pero últimamente el Señor la ayudó y cuando estaba a su lado, decía a su hermana, tenía como 20 minutos para estar con su padre y decir adiós. Pero hizo su petición a la enfermera, dice, ¿cuánto tiempo tengo? Y dijo ella, pues puede quedarse hasta que quiera, pero al salir no puede regresar. Entonces quedó 4 días. Entonces, pero fue la única que oyó las últimas uh, respiraciones de su padre y esto fue muy pesado para ella. Al mismo tiempo ha terminado su segundo libro, ahora del hogar, está a punto ahora de publicarlo, pero es en inglés. Tenemos que trabajar para ponerlo en español también. Pero los temas del hogar hoy día son críticos, tan importantes, porque estamos muriendo, hermanos, donde quiera, casi donde quiera que vaya. La obra del Señor está muriendo por falta de jóvenes, por falta de hijos. Y, hermano, quisiera hablar de esto. Ahora, yo sé que ya he mencionado esta preocupación que tengo, pero quisiera presentarles los temas bíblicos que tocan la cuestión. Yo creo que hemos convencido el uno al otro de que el matrimonio no es mayormente para tener hijos, es mayormente para nuestra felicidad. Y tantos dicen cuando se casan para hacerles felices. Y con esta base hay varios que si piensan que el matrimonio es para la felicidad de los dos cónyuges, entonces si el día llega cuando no son felices, pueden entonces divorciarse y buscar a la persona que les haga feliz. Y esto, hermanos, esto no es bíblico. La Biblia no enseña que el matrimonio es para hacernos feliz. Es
para tener familia. Y vamos a leer de Lucas capítulo 7 para comenzar. Aquí tenemos un escenario muy triste. Es el caso de la viuda de Naín. Lucas 7. En Lucas 7, el versículo 11. Déjame leer. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos a una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, y aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Lo que da mucha fuerza a esta historia es la emoción del momento. La emoción que Jesús apreció. Aquí tenemos una viuda, entonces ya había perdido a su esposo. Y quedó nada más un solo hijo, el único hijo que tenía, y se murió él. Y lo llevaban para enterrarlo. Jesús tuvo compasión de ella. Entonces levantó de la muerte Jesús a este joven. Estaba extremadamente sola ella y desolada y vacía. No es porque no tenía amigos. Claro, teníamos muchos amigos alrededor de ella, un pueblito tal vez todo el mundo conocía el uno al otro. ¿Cómo podía ella ser sola o estar en esta condición de sentirse sola? Hermanos, cuando uno no tiene familia, a pesar de tantos amigos, queda solo. Porque lo que vemos en la Biblia es que Dios quiere que el hombre no sea solo en el sentido de no tener familia. Capítulo 2 de Génesis. Aquí leemos, cuando Dios hizo al hombre, dice, dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. ¿Ok? ¿Qué será ayuda idónea para él? Pues se dice, pues dicen los homosexuales, alguien que tiene algo en común que les haga feliz. Pero en este sentido vemos que Jehová, Dios, formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre.
Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces, Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios hizo para el hombre una mujer. Si fue compañero, compañera, ¿qué es lo que buscaba Adán para no estar solo? Muchos hombres están más cómodos entre los hombres, ¿verdad? Aunque no sean tal vez homosexuales, pero los hombres comparten el carácter de los hombres y les gusta mucho el deporte de los hombres y están muy divertidos cuando los hombres están juntos porque se entienden, ¿verdad? Cada uno entiende el otro, pero la mujer es otra cosa. Los hombres, aunque quieren el compañerismo de la mujer, no entiende la mujer. Es muy difícil entender la mujer. Son un misterio siempre. Muchos hombres prefieren el compañerismo de hombres de la mujer porque esta diferencia, esta dificultad. No, Dios dio al hombre, no otro hombre para compañero, le dio esta misteriosa mujer. ¿Por qué? Porque la formó la mujer de su costilla para que ella fuera compañera, para que el hombre no estuviera solo. Y no solamente en sentido de tener compañera, pero de tener familia. Porque ahora, ya que tenía mujer, los dos podían procrear, podían tener hijos, podían tener muchos hijos. Y de ellos, Eva llegó a ser la madre de todo ser viviente. Así es lo que el nombre de ella significa. Esto fue el propósito del matrimonio. La soledad, hermanos, se quita por tener hijos. Y de esta familia comienza toda la religión que crece y crece porque los hijos se casan y tienen hijos. Ahora tenemos nietos y tenemos tíos y tías y primos y primas. Y tenemos bisabuelos, bisabuelas y ahora tenemos un círculo que crece. Y por toda la vida los parientes, son familia. Y si conocen a Dios, y conocen el Evangelio, y si el Evangelio entrena el carácter de los miembros de la familia, tendrán lazos de amor que crecen por vida. Y si uno alcanza la vejez y una edad mayor, entonces se muere con la cercanía, con la familia a mano. En muchos hospitales donde se mueren hoy día los ancianos, como en aquel hospital donde se murió mi suegro, es muy triste, hermanos, porque
ellos no dignaron tener hijos en muchos casos, o muy pocos hijos, y no hay mucha familia, y se mueren solos. Y es muy común en Florida. Y alcanzan la edad de jubilarse, y allí pasan sus últimos días completamente solitos. ¿Qué pasó? Hermanos, hemos perdido el amor a los niños, hemos perdido el amor a la familia. En muchas partes del mundo, aún entre los hermanos en Cristo, no tenemos el compromiso que Dios nos da, el deseo de casarse, de formar hogar y de sembrar los lazos de familia. La iglesia se compone de familias. En mi experiencia, yo he visto familias rotas. Es muy raro ahora ver familias completas en las iglesias. Como le digo, en muchos casos ni siquiera nacen los niños. Hermanos, estudiando la Biblia del principio hasta el fin, pasta a pasta, la Biblia nos enseña el concepto que las leyes de Dios, que se llaman las leyes de moralidad, tienen el propósito de proteger el matrimonio y la familia del daño que hace la fornicación, que hace la inmoralidad, que hace el adulterio y toda clase de inmoralidad. Mateo 19:6, Jesús dice, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Lo dijo con propósito, hermanos. Lee conmigo, Efesios capítulo 4, 22. Efesios 4, 22. Medite conmigo la naturaleza de estas leyes que Dios nos da, la nueva mente que el Evangelio nos enseña. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Hermanos, meditando en este, y por supuesto capítulo 5 hablando del matrimonio, pero comenzamos aquí como también en Romanos 8:6, porque ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu Santo es vida y paz. Y Gálatas 5:16-25, las obras de la carne y los frutos del Espíritu. Cuando leemos estos mandamientos, estas enseñanzas, quisiera animarles a pensar en cómo estas reglas afectan el matrimonio. Porque, hermanos, cuando el matrimonio sufre, hermanos,
mayormente cuando uno, por ejemplo, no es honesto. Cuando el hombre y la mujer son engañosos uno con el otro, no puede haber intimidad y confianza si no hay verdad. La confianza depende de hablar la verdad. Pero si el hombre siempre está engañando a su esposa porque él tiene negocio que no quiere que ella sepa, o si tiene otras mujeres, otras amistades que no quiere que ella sepa que tiene, entonces, hermanos, esto siembra desconfianza, discordia y dificultad en el matrimonio. Hablando después, habló dice, airaos, pero no pequéis. Tantas veces los ejemplos de la ira, del enojo, la provocación de la ira está dentro de la familia. Tenemos gente que vive en el mismo lugar, hora por hora por hora. Entonces, durante estas horas de vida, si hay pecado, si hay algo difícil de aguantar, se aumenta mucho porque están muy cerca los dos en esta relación. Entonces, habrá provocación, habrá insultos, y si el hombre es carnal y el hombre comienza a abusar de su mujer con palabras, la mujer no honra a su esposo con sus palabras, y hay provocación, y hay ira, hay argumentos, desacuerdos, y comienzan las peleas. ¿Y de esto qué? Dice Jesús, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El cristiano que pone en práctica esta enseñanza sabe que debe de resolver estos problemas. Mayormente se aplica en el hogar. Puede pasar también fuera, yo entiendo. Pero leyendo adelante, cuando el hombre o la mujer es ladrón, aunque está hurtando cosas de un extranjero, alguien de fuera de la casa, extraño. Entonces, esto siembra problemas en el hogar también. No es solamente de ser ladrón, es de ser ocioso, de no ser trabajador. Dice, el remedio es de trabajar con sus manos, haciendo lo bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. El hombre que trabaja puede compartir, tiene algo para compartir. Entonces tiene algo para compartir con su familia. El gran problema en muchos matrimonios es que el hombre no provee por la familia, no trabaja, está siempre buscando manera para ganar algo deshonestamente. Entonces siempre quedan pobres porque el ladrón no prospera, nunca ha sido capaz de prosperar. Pero leyendo adelante, palabra corrompida. Y los detalles que siguen, capítulo 5. Y cuando leemos de Gálatas, Gálatas 5, de las obras de la carne, dice, manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué son? Número 1, ¿qué? Adulterio. Imagínense. Fornicación. Inmundicia. Lascivia. Todos los primeros ejemplos que da el apóstol Pablo tienen que ver con el matrimonio y el hogar. Son pecados en contra del hogar. Idolatría, hechicerías, enemistades, pues todo esto también afecta al hogar. Pero pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, otra vez, mayormente,
vemos ejemplos de estas obras de la carne dentro de la relación del hogar. Dios protege el hogar con razón. Dios quiere que tengamos un hogar intacto, entero, que dura hasta la muerte, para que los niños tengan una escuela en la cual puedan conocer el amor de Dios, el amor de familia, el amor de los padres y también de Dios últimamente. Para aprender los principios de justicia. Así entrenamos a nuestros hijos en el hogar. Pero no puede haber esta escuela si tenemos el hogar destruido por las obras de la carne. Pero el fruto del Espíritu es ¿qué? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Cada cosa aquí tiene su último aplicación en el hogar. Porque aquí vemos la prueba. Tantas veces, hermanos, somos muy exitosos poniendo en práctica la enseñanza de Jesús en el público. Pero cuando volvemos al hogar, destruimos todo lo que suponemos creer o que creemos. Entonces, esto es la triste historia de los cicatrices que los jóvenes llevan hasta adultos y que siguen afectando a sus propios hijos por generaciones después, porque el padre o la madre no lleva el fruto del Espíritu. Al contrario, es un ejemplo de las obras de la carne. Hermanos, Dios hizo al hombre a su imagen, a su propia imagen. Es creador y nos dio a nosotros la capacidad de crear, de procrear seres humanos a nuestra imagen también. El concepto de hijos de Dios refleja esta verdad. Mis hijos se parecen a mí y a mi esposa. Llevan la misma semejanza, pero mayormente es la semejanza del carácter de los padres que llevan. Pero dice Dios en Génesis 1:28, fructificar y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice fructificar y multiplicaos. Si los predicadores en el pasado solían predicar este mensaje, ahora en el último siglo, hemos aceptado que esto fue en el tiempo pasado, no se aplica hoy. Esto fue cuando la tierra estaba vacía y Dios quería que hubiera seres humanos en la tierra. Entonces niegan que Dios quiere que los cristianos tengan muchos hijos. Parece extraño, ¿verdad? Lea conmigo Salmo 127. Quiero saber si hay algo en este salmo que ha cambiado y cuándo cambió esta enseñanza, esta verdad. Dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. ¿De qué habla? ¿De qué casa habla Dios en este salmo? La casa es el hogar.
¿verdad? Jehová no edificare el hogar, la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces, está hablando de edificar el hogar conforme a lo que Jehová enseña en la Biblia. Ahora, versículo 2. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. ¿De qué habla aquí? Habla del hombre que edifica su casa. El hombre se levanta temprano, de madrugada, para trabajar. ¿Por qué? ¿Para hacerse a sí mismo rico o para proveer por su familia? Mayormente, hermanos, el hombre, el hombre se sacrifica, se niega a sí mismo, trabaja duro para proveer por su familia. Entonces, dice, Dios alaba a este hombre, dice, pues que a su amado dará Dios el sueño. Dios es el que aprecia el trabajo del hombre que sale a trabajar todos los días para edificar su casa, para proveer, para sustentar a sus hijos y a su esposa. El 3, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que no su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Ha cambiado eso? Hoy día se supone que esto todo ha cambiado. Que ahora no vivimos, ellos vivían en una economía, ¿cómo se dice en español? Agregaria, del campo, de finca, de sembrar, ¿verdad? Entonces dice, vivimos en las ciudades y fue necesario muchos hijos para sembrar y para trabajar en el campo. Pero siempre ha habido ciudades. El Señor habla a los santos, habla a los justos, habla a los que buscan y sirven a Dios. Y dice que es cosa de estima el fruto del vientre. Hermanos, en mi vida yo he escuchado hasta cristianos y cristianas decir, una hermana joven está encinta y una hermana dice, pobrecita, ¿verdad? Otro hijo más. El hombre, ay, ¿qué voy a hacer para alimentar otro hijo más? Y así pensamos y así hablamos. Mejor nada más un hijo, 2 hijos, porque 3 hijos es una carga, ¿verdad? Y 4 hijos es una carga. Imagínense 7. ¿Cómo podemos alimentar a 7 hijos? ¿Y qué de 10? Pero dice el Señor aquí, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre, bienaventurado, no maldecido. ¿Ok? No es maldición tener familia grande. Dice la Biblia, dice eso. El Salmo, los salmos, hermanos, sin duda son inspirados por Dios. O creemos o no creemos lo que la Biblia dice. No dice que es una bienaventuranza, es una bendición el hombre que llenó su aljaba, vamos a cazar venado, ¿ok? Tengo mi arco, mi aljaba, y mis saetas. ¿Cuántos saetas voy a llevar conmigo?
2, ¿verdad? Nada más uno, porque no, nada más quiero un venado, ¿verdad? Una sola saeta, ¿verdad? No, por supuesto que no. Porque puedo perder la primera vez, ¿verdad? 2 veces. No, la figura es muy fácil de entender. Vamos a llenar el aljaba. Es como cuando vamos a sembrar el campo. Sembramos con abundancia porque queremos una cosecha abundante. Hermanos, yo propongo que el error que hemos cometido es que hemos perdido el valor de los hijos. Porque no conviene. Estamos buscando dinero, estamos buscando prosperidad. Y el hombre sabe que la mujer es igual de inteligencia como el hombre. Es igual en capacidad de hacer muchas cosas que los hombres hacen para ganar dinero. Si tenemos los dos trabajando, podemos ganar más dinero. Pero si la mujer está ocupada en tener hijos y criarles a ellos, si la mujer se dedica a criar a los hijos, entonces es muy difícil tenerla disponible para trabajar y ganar más. Hemos trabajado por más que un siglo para soltar la mujer del hogar. Ya hemos soltado a ella, no es esclava del hogar, se dice. Entonces, está libre para hacer cualquier cosa. Ahora no hay nadie para tener y criar a los hijos. Lee conmigo, 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hermanos, Dios nos ha dado un propósito aquí en esta tierra. ¿Cuál es nuestro propósito aquí? ¿Es para divertirnos? ¿Es para hacernos ricos y poderosos? ¿Es para ganar la fama mundial? ¿Cuál es el propósito del hombre aquí en la tierra? Muy básicamente, pregunto. ¿No es que demos gloria a Dios? Dar gloria a Dios. Llevar a cabo sus propósitos. Y cuando dice en 2 Pedro 1, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos, todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. Estas cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Nos llamó, versículo 4, para que nosotros llegáramos a ser participantes de la naturaleza divina. El Señor provee. Su divino poder nos sostiene,
nos ayuda, hay que confiar en su ayuda. Hay que poner todo en orden, las prioridades que tenemos. Pero el propósito de todo es para dar gloria a Dios, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Aprendemos cómo andar así por estudiar. Dice que sus grandísimas promesas nos ayudan a lograr. ¿Y cuáles promesas son? La promesa de ayudarnos, si Mateo 6, si ponemos el reino primero, dice que nos va a proveer. La promesa de que el hombre pobre en espíritu será hijo, o dice Mateo 5:3, de ellos son el reino de Dios, son los pobres en espíritu. Aquí tenemos una cadena de promesas que Jesús hace. Cada uno tiene que ver con el concepto de someternos a la voluntad de Dios. Dice el 4, el que llora, dice, recibirán consolación. Los mansos recibirán la tierra. Los que tienen hambre y sed de justicia serán saciados. Hermanos, estos son promesas de Dios, de Jesús. Promesas que se cumplan por Dios mismo. Todo el sermón de Mateo capítulo 5 y 6 y 7. Ese sermón está lleno de promesas, pero promesas que exigen que nosotros hagamos algo, de no pensar como el mundo, pero pensar como Dios. Salmo 8. Salmo 8 nos describe a nosotros como los dueños de la creación de Dios. Entiende, hermanos, que los cristianos somos reyes y sacerdotes. 1 Timoteo 2:9. Somos un sacerdocio real. Somos príncipes, somos hijos de Dios. Y aquí, Salmo 8, dice el 3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8 se encuentra otra vez en Hebreos. Jesús llegó a ser hombre. En parte para que él fuera también Señor de la tierra, de la manera que nosotros como hombres somos señores de la tierra. Este dominio es un desafío que Dios nos ha dado. Dios desde el principio ha dicho, esto es el mandato de Dios. Nosotros hacemos esto por trabajar duro y por procrear y enseñar a nuestros hijos y formar familias y tribus y lo que puede llevar a cabo los planes divinos. En Efesios 4, versículo 12, describe la iglesia como este arreglo por la cual dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hermanos, el aceptar
el desafío de Dios de ser padres y criar a hijos y dominar en la tierra con la fuerza y la inteligencia que Dios nos da, es lo que hace al hombre maduro. Acepta el desafío de Dios. Le hace al hombre no niño. Pero ahora vemos en Efesios 4, en la iglesia, Dios quiere que los cristianos seamos no niños, pero adultos. Adultos entienden el concepto de sacrificio. Entienden el concepto de negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguir en pos de Cristo. Entienden el concepto de aceptar no solamente los sacrificios, pero también tal vez la pérdida de uno mismo en ese servicio a Cristo que comienza en el hogar. En la iglesia debe haber hombres maduros para que haya ancianos, pero no puede haber ancianos si no hay niños para criar. Porque 1 Timoteo 3 dice que debe ser hombre casado con hijos fieles. Hermanos, yo sé que el tiempo ya se acaba y también mi fuerza se me está apagando. Hermanos, yo quiero que mis hijos sean padres y que mis hijas se casen con hombres santos conforme al patrón de Dios, que Dios quiere que el hombre sea maestro de su hogar, que sea sacerdote de su hogar, sea rey de su hogar. Los maestros instruyen, Efesios 6, versículo 4, instruyen a sus hijos. Los sacerdotes oren, interceden en oración por la familia. Esto es de no, el hombre no está solo cuando es esposo y es padre del hogar y se dedica a proveer y sustentar a los hijos y orar por ellos. Y por supuesto los reyes proveen y protegen a la familia. Hermanos, lo que veo hoy es que tenemos una generación que no sabe a dónde van. Tenemos protestas en las calles. Son jóvenes de 22, 23, 25 años que están quemando los edificios, tumbando las estatuas de históricas. ¿Quiénes son estos? Son jóvenes criados sin padres, o no si tienen padres, pero es que son de las universidades donde enseñan el humanismo, que enseñan doctrina contraria a lo que la Biblia enseña acerca del hogar. No tienen propósito divino. Entonces, ¿qué tienen? Nada más tienen esta actividad juvenil. Son adolescentes perpetuos. Nunca se maduran. Muy fácilmente se engañan por sus profesores en las escuelas y se dedican a las metas marxistas de hoy. Yo no sé cómo será el fin, pero la única garantía que tenemos para evitar esta confusión en los hijos es la familia. Y esta enseñanza de aceptar que no hay en este mundo, no hay trabajo más importante que el trabajo de tener y criar a nuestros hijos.
para servir a Dios y para servir dentro de la comunión de la iglesia. Es un gran trabajo. Mucho tengo en mi corazón para compartir, pero voy a terminar con este pensamiento. Espero que esto ha sido suficiente para provocar un poco de pensamiento. Hermanos, me despido. Voy a huirme antes de ser apedreado. Pero de todos modos, hermanos, Dios los bendiga, que Dios los ayude en el futuro. En el próximo estudio, si puedo, me gustaría hablar directamente del movimiento que resulta del humanismo, que se llama feminismo. Y vamos a ver, no estoy atacando a nadie, hermanos. Estoy animándonos a nosotros que aceptemos estos papeles divinos de mucha nobleza que Dios nos ha dado y que Dios le bendiga. Hermano, gracias.